Yo sé bien a quién he creído, dijo un hombre que seguía a Cristo. Digo yo las mismas palabras, porque sigo el mismo camino. Para muchos sigue siendo un mito, para otros mera religión. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré, porque creo en aquel que dijo, clavado en la cruz, consumado es. A esta tierra queda poco tiempo, un poquito más y terminará. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirá. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirá. Yo sé bien a quién he creído, en todo el mundo grita multitudes, compartiendo este gran privilegio de confiar en un Dios que responde. Para muchos el cristiano es locura, para otros pérdida de tiempo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré, porque creo en aquel que dijo, clavado en la cruz, consumado es. A esta tierra queda poco tiempo, un poquito más y terminará. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirá. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirá. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están conectados en este momento. Les doy gracias por su presencia y a aquellos que luego se van a conectar también les doy la bienvenida y seguramente otros lo verán en diferido. Gracias a toda esa persona. Muy bien, hermanos. Este tema de hoy, como lo había mencionado en la invitación, se llama la santificación. ¿Se acuerdan que el jueves pasado habíamos desarrollado el tema de la justificación? Ahora vamos a tomar este tema y tenemos que preparar nuestra Biblia allá en 1 Corintios, capítulo 1. En 1 Corintios y capítulo 1, allí mismo en el versículo 1 y 2. Ahí vamos a preparar nuestra Biblia
mientras yo me pongo en la mano del Señor para compartir este momento con ustedes. Padre celestial, Padre amado, Señor, nuevamente te doy las gracias por este privilegio y por esta oportunidad que tú me das, Señor, para compartir tu palabra con los hermanos, hermanas, amigos, amigas, incluyendo a mis hermanos de sangre y a mi hermana de sangre. Señor, guía tú mi pensamiento y hable tú mismo por mi boca para que yo pueda expresar palabras sencillas, para que los hermanos puedan entender el mensaje de tu palabra, así como tú quieres, Señor. Pido, Señor, que reprenda toda obra del enemigo de este lugar, que no tenga arte ni parte en esta acción que vamos a comenzar. Gracias te doy, Señor, y me quedo en tu mano. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como ya estamos preparados con la Biblia en la mano, vamos a leer el texto. Como ustedes ya saben el tema. El tema es la santificación. En varios lugares de la Biblia, en varias cartas, especialmente lo escrito por nuestro gran maestro Pablo, habla de los santos de la iglesia, los santos y fieles creyentes. Antes de comenzar, quiero decir a la persona que el santificarse no es solamente poder de humano, es un poder de Dios. Es Dios que es 3 veces santo, el que nos hace santo también en Él. Muy bien. Vamos a leer el primer libro en donde Pablo habla a los... Dice así los hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, comienza la carta a los Corintios, la carta número 1, dirigiéndose a los santificados, a los santos de aquella iglesia. Y bueno, no queremos dejar de leer también otros lugares donde Pablo expresó la palabra santidad, santos y santificación. Veamos en Romanos 1:7. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 7. A todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en la carta a los romanos también se dirige a los santos, fieles creyentes que estaban en Roma.
En otro lugar, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 también, vemos en la segunda carta a los Corintios, como lo expresa Pablo en el comienzo de escribir su carta, en el cual se dirige nuevamente a los de Corinto. Como dije, 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Muy bien, vemos que la carta se dirige a los santos, creyentes fieles de aquellos momentos. También en Efesios leemos también la misma cosa. Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Muy bien, toda su carta así comienza Pablo dirigiéndose a los santos de esa iglesia. Aquí en Filipenses, capítulo 1, también versículo 1, dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bueno, una carta dirigida a los filipenses, también considera él llamando santos a los fieles de aquella iglesia. También tenemos la misma cosa en Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como último, vamos a leer lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27. Cuando Pablo se despedía ya en su carta para los de Tesalónica. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Muy bien. Algunas personas creen que solamente después de muertos somos santos. O sea que son enseñados de esa manera. No tienen la culpa porque fueron engañados. Veamos. Yo quisiera trabajar un poco en su conciencia a los hermanos. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú, hermano, hermana, amigos, amigas, te consideras santo? Hago más directa la pregunta. ¿Tú eres santo? No hay que olvidar que el Señor es 3 veces santo. Por lo tanto, todos los que estamos en Él, todos los salvos que estamos en Él, somos santos. Si a mí me preguntan si soy santo, yo digo que sí soy santo. Gracias al Señor
y para la gloria del Señor. Y por ahí nomás alguien pregunta, entonces, ¿cómo queda la pérdida de la salvación? Repito la pregunta. ¿Cómo queda la pérdida de la salvación? Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo uno puede ser santo hoy y mañana es un condenado, es un perdido? ¿Cómo es posible eso? Veamos lo que nos dice también Judas, la carta que escribió Judas en el versículo 1. Judas, versículo 1. No hay que olvidar, este Judas no es el Judas traidor. Este es Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, del cual habla Mateo 13:55 y Marco 6:3. Él escribió: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, el otro hermano del Señor, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta palabra en Cristo o en Jesucristo y guardado en el Señor es la clave. ¿Qué dijo el Señor hablando de la oveja? Para eso tenemos que leer Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, unos cuantos versículos, ahí nos habla el Señor. Primeramente, Juan capítulo 10, versículo 9. Dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien. También podemos leer el versículo 11, donde el Señor nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Perdón, el número 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. También podemos leer qué nos dice el Señor en el versículo 14 del mismo libro, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué bueno. Aquí el Señor está diciendo que Él nos conoce a todas sus ovejas y que nosotros también le conocemos. Nosotros actualmente le conocemos por su palabra, porque estudiamos lo que nos dejó en la Biblia. Podemos leer ahora el versículo 27 al 29. Dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. ¿Dónde quedó la pérdida de salvación por acá?
¿Será que yo voy a salir por mi propia voluntad de las manos del Señor? Entonces, yo no me había convertido en ese caso. Porque si yo me convertí, ya tengo que estar guardado en la mano del Señor. Pues en el 30 dice, yo y el Padre somos uno, o uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué seguridad! La seguridad de la salvación está allí, mis hermanos. Una persona que se ha convertido verdaderamente ya no puede perder la salvación. Son mentiras eso que dice que el fulano ese, nuestro hermano, perdió la salvación. No, hermano. Ese nunca fue del Señor. Nunca estuvo en el Señor. Nunca se convirtió. Por eso, por su propia voluntad, salió de la mano del Señor. No pierde la salvación. ¿Cómo va a perder si no ha ganado? No podemos perder una cosa que no hemos ganado. Nosotros no tuvimos mérito para nuestra salvación. Ese es otro capítulo. Me llama nomás la atención lo que dice en la última parte del versículo 28 que acabamos de leer. Ni nadie la arrebatará de mi mano. Y la última parte del versículo 29. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es más grande que nuestro Dios y nuestro Salvador Jesús? ¿Hay alguien más grande que ellos? Y además Él dijo, yo y el Padre uno somos. Se entiende que la mano del Señor extendida en su palma estamos nosotros, protegidos por nuestro Señor Jesús. Y también la mano del Padre se pone encima nuestro, protegiéndonos. ¿Quién sería capaz de arrebatarnos de la mano del Señor Jesús y de su Padre juntos? Estamos guardados en Cristo Jesús. A través de Jesús estamos guardados en el Padre, lugar de eterna seguridad. Ahora me pone curioso del 1 Corintios capítulo 1. Volvamos a ese lugar. 1 Corintios capítulo 1. Allí donde habla, Pablo nos dice una congregación espiritual. Todos nosotros sabemos cómo eran los corintios al comienzo. Aquí Pablo nos dice, está hablando a una congregación espiritual. ¿Cómo era la congregación de los corintios? ¿No eran muy carnales? Me parece que sí, según lo que nos dice en la Biblia. La congregación carnal, una congregación, como dice Pablo en la última parte del libro 1 Corintios 3. Vamos a mirar qué dice 1 Corintios 3, versículos 3 y 4. Mira lo que le dijo, podemos leer desde el versículo 1. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quiénes son los niños en Cristo? Los recién convertidos, que no tienen todavía la noción de muchas cosas, que solamente conocen la parte básica del Evangelio.
Entonces son niños en Cristo, son los recién nacidos. Y además continúa Pablo diciendo, os di de beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bueno, un niño recién nacido solamente toma leche. Y el niño nacido recién espiritualmente debe también beber leche. O sea, la leche no adulterada, que es la palabra del Señor. En el 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Eso le pasa a los recién convertidos. A mí me gusta más el hermano fulano cuando el hermano fulano predica o enseña. Y el otro dice, a mí me gusta más cuando el hermano fulano predica o enseña. Esa es una actitud de los niños en Cristo. De eso le está hablando Pablo. Entonces, nosotros estamos guardados en Cristo y a través de Cristo en un lugar seguro. Debemos recordar que en Corinto había división, había carnalidad, había celos, disensiones, contiendas. Los creyentes se llevaban ante los tribunales y tenían pleitos entre creyentes, se hacían demandas judiciales ante autoridades del mundo. ¿Qué clase de creyente sería que dirime sus diferencias ante la gente del mundo? Parece que no entiende nada todavía lo que dice la Biblia al respecto cuando hay diferencia entre hermanos. Había allí pecado que ni aún se nombra entre los creyentes. Hasta el mundo inclusive condena esos pecados. Que alguno tenía por mujer a la ex mujer de su padre. Y ellos estaban tolerando esos pecados. Había gente que participaban de la mesa del demonio, de los ídolos. Cualquier culto donde hay ídolos, estatuas, estampa, y a quien se le hace una especie de ágape, el famoso comida en honor a esa estatua, nosotros sabemos que detrás de esa estatua está el enemigo. Entonces, el creyente no debe participar de esa mesa del demonio. Entonces vemos que había desorden en la mesa del Señor, hasta algunos se emborrachaban en la mesa del Señor. Había tal desorden, pero ¿cómo Pablo lo llama? A los santificados, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, a pesar de toda esa horrible situación de la congregación. Qué notable, ¿verdad? Entonces debemos pensar en esta palabra de la santificación. Hay tres
aspectos de la santificación en el Nuevo Testamento. Son 3 fases, 3 momentos. El primero está la santificación posicional, nuestra posición eterna en Cristo Jesús. Y podemos leer eso en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, nuestra ubicación posicional, santificación posicional, eso se produce en el momento de que uno se arrepiente y recibe a Cristo y luego se bautiza para formar parte de los creyentes cristianos. En aquel momento, entonces, su posición en Cristo es santificada. Segundo aspecto, esta es la santificación experimental o práctica. Lo que practicamos en nuestra vida de creyente. ¿Cómo somos? En nuestra vida de santidad. Por último, está la santificación final. Eso se producirá cuando el Señor se manifieste o cuando yo dejo este cuerpo en el cual estoy. Este cuerpo de muerte, como dijo Pablo. Entonces, nosotros actualmente estamos en las 2 primeras. En las 2 primeras etapas. La santificación posicional y la santificación experimental. Estamos aguardando la santificación final o definitiva. Así también la salvación tiene 3 etapas. Hemos sido salvos de la condenación donde no hay motivo de discusión. Estamos siendo salvos durante nuestra vida. Y el último, seremos salvos de la presencia del pecado cuando el Señor sea manifestado. Cuando el Señor se manifiesta, cuando llegue el momento de que debemos ser juzgados. Vemos que es muy importante este tema de la santificación y el significado de la palabra santificación. Santificación, santificarse o volverlo santo es poner aparte una persona o cosa con un propósito puro. Esta persona o cosa llegarán a ser santas cuando era apartado para un propósito puro. Entonces, todos los que somos salvos, somos santos porque hemos sido apartados del mundo. Vivimos en el mundo, mas no como el mundo vive. Pero eso no implica impecabilidad. O sea, eso no implica que yo no pueda pecar o que tú no puedas pecar. O sea, que el enemigo anda detrás y el hombre viejo
enseguida se manifiesta. Somos santos posicionalmente, pero en mi carácter, mi trato, cómo contesto al hermano, demuestra lo que tengo en mi corazón. No soy una persona que no pueda pecar. No soy libre de errores, equivocaciones y pecado también. Soy un santo, pero esa es la posición en Cristo Jesús, como vimos en Efesios. Por eso me encanta unos versículos de Hebreo 10. Vamos a Hebreo 10 y descubramos los versículos que nos habla. Hebreo capítulo 10, versículo 10 y 14. Dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El Señor Jesús murió en ofrenda, ofrendó su cuerpo una sola vez por nosotros. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Qué bueno! Entonces ya dice que con una sola ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, hizo perfecto, o sea que para Dios nosotros somos perfectos a pesar de nuestras imperfecciones, porque el Padre nos ve en Cristo, en la perfección de su amado Hijo. Estamos escondidos, bautizados, sumergidos en Cristo Jesús. Antes de seguir leyendo, veamos qué nos dice Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También ahí en Marcos 1, versículo 11, vemos también: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando el Señor fue bautizado, vino una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Complacencia significa contentamiento. Gran cosa es que el Dios nuestro nos ve en Cristo. El Padre dice: este mi Hijo, lo dice por ti y también por mí. A quien mi alma tiene complacencia. Otra versión de la Biblia dice: en quien me complazco. Algo que llena el corazón de Dios. En realidad, nuestro Señor Dios nos ama tanto. Somos objeto de su amor, de su misericordia, de su gracia, porque todo es por la gracia del Señor. La palabra más grande y más gloriosa y más importante que encontramos en la Biblia es la palabra gracia. La gracia de Dios, Pablo lo explica muy bien en 2 Corintios 8:9. Vamos a leer qué nos dice 2 Corintios 8:9.
Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Qué lindo, ¿eh? Entonces allí está la gracia de Dios, que por amor a vosotros y a nosotros, por mí también, se hizo pobre, siendo Él el creador del mundo, el poseedor de todas las cosas, de toda la riqueza. Si nos detuviéramos a pensar, el Señor, que es muy rico, ¿verdad?, vino y nació en un pesebre, siendo Él el Señor de gloria. Vino y nació en un pesebre humilde, siendo Él el más rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y a esta congregación de Corintios dice: vosotros sois enriquecidos en todo. O sea, nosotros somos la persona más rica. No hay otros más ricos que nosotros. Tenemos todo a nuestro alcance. Al alcance está la salvación, aquellos que todavía no son salvos. Y el Señor prometió estar con nosotros para protegernos, para guiarnos, para enseñarnos, para hacernos recordar su voluntad, para ser guardado en Cristo. Hay un versículo en 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. En el versículo 19 y 20, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No es que estamos en la verdadera religión. No. Estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Además, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, dice. Hoy en la primera parte de nuestro compartimiento leímos. ¿Y qué más dice? Y me siguen. Me pregunto yo, ¿hay alguna persona que no quiera seguir a Cristo? ¿No quiere dejar los momentos de alegría pasajero para tener una alegría eterna? Hay personas que no quieren eso. Tal vez no lo dice, pero con los hechos, su andar como siervo, no camina con el Señor, camina más con el mundo, pues no quiere dejar la mundanalidad. El Señor dice también: el que me sigue no andará en tiniebla. Está en Juan 8:12. También dice: si alguno yo le conozco, pero está en tiniebla, y hay parte de la tiniebla en su vida, entonces
el tal es mentiroso. Aquí, mi hermano, o es blanco o es negro. La cuestión, o es blanco o es negro. O somos de él o somos del enemigo. ¿Eres un auténtico creyente o eres creyente de labios? Podemos recordar lo de la parábola del trigo y la cizaña. Cuando eran verdes, eran igualitos. Pero cuando llega la cosecha, se va a manifestar el verdadero creyente y la cizaña. Me acuerdo de un video en el cual el trigo y la cizaña se muestra diferente en su madurez. El trigo con la espiga encurvada hacia abajo, honrando a nuestro Señor. Y la cizaña, sin embargo, parado, sin hacer ninguna referencia al Señor. Entonces, ahí está la diferencia. O somos creyentes o somos cizaña. Vuelvo a repetir, o somos trigos para el granero de Dios o somos la cizaña. Acuérdense que la cizaña será cegada y apartada y enviada al fuego. Amigos y amigas que todavía no son salvos, cuidado, el Señor está por venir. Vamos a sacar algunas conclusiones antes de terminar este compartimiento. ¿Hasta dónde abarca la santificación? La Biblia dice que debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Desmenucemos y hagamos una autoevaluación, un examen de conciencia de nuestra manera de vivir. ¿Qué incluye eso y hasta dónde abarca eso? Tu manera de hablar, tu manera de vestir, tus tratos con tus hermanos o con el inconverso, tu trato con el inconverso, tu trato con tu familia, tu trato con tu hijo y nietos. En toda nuestra manera de vivir. Por eso Pablo siempre recuerda a los creyentes. Éramos cuando estábamos en el mundo. Pues en la conversión siempre hay un antes y un después. Un antes y un después. Antes yo andaba por el mundo, buscaba alegría pasajera, traicionando a mis seres más queridos. Y después de convertirme, ya conozco cuáles son los pecados y ya no quiero practicar. Antes erais esto, practicante del pecado, pero ahora soy luz en el Señor. El creyente verdadero, el que ha conocido al Señor y está en Cristo, odia el pecado, aborrece el pecado. Pero el que ama el pecado, entonces es muy dudoso que sea un verdadero creyente. Ni ha visto ni ha conocido aún a Dios. La Biblia también dice,
el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este es un tema muy importante que podríamos tener un estudio al respecto. Pero yo le invito a los amigos y amigas, a mis hermanos y hermanas de sangre, ¿qué esperan? ¿Van a ser trigo o van a ser cizaña? La salvación está al alcance de todo. La salvación todo puede recibir. Ya depende de su corazón. Corazón quebrantado, el Señor nos ha de dejar de lado. Falta arrepentimiento, confesar nuestro pecado a nuestro Señor Jesucristo, no a hombre. Recibir al Señor como nuestro Salvador. Y empezar a beber la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Todas estas cosas dejo a cargo de esa persona que todavía no se han convertido, que no quieren dejar del mundo. Que el Señor bendiga su palabra. La gracia de mi Dios, el tema encantador, el cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base de aquí, por todos Cristo muerto y muerto va por mí. La gracia me llamó, me trajo salvación, y gracia fue que alcanzó de todo mal perdón. Por gracia salvo soy, mi